Vamos a ver, chicos. Ahora, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. El tema de polígonos, ¿ok? La definición dice, un polígono es una figura geométrica formada por tres o más segmentos consecutivos, no alineados. Dichos segmentos consecutivos se denominan lados, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta figura. Sí, un polígono, ¿no? Profesor, no es un polígono. No, creo que el polígono es esto nada más. Bien. Lo vamos a pintar. El polígono es esto nada más. A ver, vamos a admitir acá. De A a B, esto es un lado. De B a C, es el otro lado. De C a D, ese es otro lado. Y de aquí de D a E y de E a A, ¿no? A ver, me equivoqué. De D a E y de lo que está ahí de azulito, ese es el polígono. Polígono es un polígono que tiene 5 lados, ¿no? Los lados son AB, BC, CD y D, ¿no? Por ahí tú ves algunas líneas medias extrañas, ¿sí? Que se trazan, ¿no? Por ejemplo, DB, ¿no? Por aquí CA o AC y por aquí ED. ¿Cómo se llaman esas líneas? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llaman esas líneas de verde? A ver, ¿quién me dice, por favor, cómo se llaman esas líneas de verde? Buenos días, con los que están entrando recién. ¿Alguien sabe? Ya nadie sabe. Se llaman diagonales, ¿ya? Las diagonales son aquellos que se unen de vértices no consecutivos. Por ejemplo, el B, su vértice consecutivo es el C y el A. Son los que están a sus costados del B, ¿no? Entonces, si yo trazo el B con el D, ahí se le llama diagonal, ¿no? Diagonal, ¿ok? Por ejemplo, el triángulo, ¿no? El triángulo, ¿cuántas diagonales tiene? El triangulito, ¿cuántas diagonales tiene? A ver, ninguna, ¿no? Porque de acá no tiene otro vértice, ¿sí o no? No tiene diagonales el triángulo, ¿no? El, Tiene uno, no cero. no, cero, el triángulo tiene cero. El cuadrilátero, ¿cuántas diagonales tiene? A ver, ¿quién me dice cuántas diagonales tiene? A ver, yo veo por acá una, acá dos, y ya no hay más, pues, ¿no? Solamente hay dos. Dos. El pentágono ahí como estaba, he trazado tres. ¿Habrá más diagonales para el pentágono? Para ese polígono de 5 lados, pentágono se le dice el polígono de 5 lados, ¿tendrá más diagonales? Sí, ¿no? Mira, por acá la diagonal CE y la diagonal DA, ¿no? Ahí están, dos diagonales más tenía. Cuenta. Aparte, otros elementos que tiene el polígono es que tiene aquí sus ángulos interiores, por ejemplo, estos, bueno, eso no, esto de aquí son ángulos interiores, ¿no? Ahí están sus ángulos interiores. Nosotros vamos a aprender a calcular la suma de sus ángulos interiores de cualquier polígono. Sí, de cualquier polígono. Y tan, en este caso, como es un pentágono, tiene 5 ángulos interiores. También tiene ángulos exteriores, que son los que están acá. Mira, alfa 4, alfa 3, alfa 2, alfa 1 y alfa 5 tiene ángulos exteriores. Entonces, un polígono puede tener, como tú ves ahí, ángulos interiores y ángulos exteriores. Buenos días, Rose. Buenos días. Entonces, ¿cómo hacemos? Creo que lo ponemos por aquí. A ver. Ay, no, no entra. Ya, vamos más atrásito. A ver, vamos por aquí. Vamos a poner por aquí. Vamos a tener que hacer un recurso acá. Listo. A ver. Listo, listo. Entonces acá vamos a poner los elementos del polígono. Espérate, vamos a borrar esto. Te había mencionado, ahí está, lo estoy entrando. Los elementos del polígono ABCD, ¿no? El que habíamos visto antes. ¿Sí? Teníamos los lados, que son A, B, B, C, C, D, D, E, I, E, A. Lo voy a volver a poner aquí el polígono. Aquí. A ver, pero se da cuenta que Sodi está prendido. Ya, listo. Ahora, si los lados del polígono son A, B, B, C, C, D, ¿no? Los vértices son los puntitos, ¿no? Los puntitos que están denotando de cierta forma el polígono, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D y el vértice E, ¿no? Los ángulos interiores, ya lo vimos, ¿no? A, B, C, los que están dentro, ¿no? Estos son los ángulos interiores, ¿no? Lo vuelvo a remarcar acá, mira. El ángulo interior A, aquí B, ¿no? Ahí está. C, D
Bien, ahí están los ángulos interiores, acá también faltó. ¿Sí? Los ángulos exteriores, otra vez aquí están. Nuevamente practicamos, ahí están los ángulos exteriores. Y las diagonales, ¿no? En este caso hay tres nada más. ¿Sí? Hay tres. Pero hemos descubierto que hay dos más, ¿no? ¿Qué más debemos saber de los polígonos? Su denominación de cierta forma, ¿no? De repente cuando me dicen un polígono de tres lados, como le llamamos, triángulo, ¿no? De cuatro lados, ojo, y acá muchos se confunden. ¿Cómo se dice de cuatro lados? No se le dice cuadrado, se le dice cuadrilátero. Lo que pasa es que tú relacionas al cuadrado como un cuadrilátero y eso es cierto, está bien, ¿no? Pero no es un cuadrado. Un polígono de cuatro lados en forma general es un cuadrilátero, ¿no? No vayas a decirle cuadrado. Polígono de cuatro lados, cuadrado. Claro, está bien, pero en forma general no es un cuadrado. Un cuadrado es un paralelogramo. Un paralelogramo es un polígono convexo. Un polígono convexo es un cuadrilátero. ¿Ok? Cuando es de 5 lados se le dice pentágono, de 6 lados hexágono, de 7 lados heptágono, de 8 lados octógono, de 9 lados nonágono, de 10 lados decágono. Es medio raro suena eso, ¿no? De 11 lados endecágono, de 12 lados dodecágono, de 15 lados pentadecágono, de 20 lados icoságono, de 40 lados se le dice polígono de 40 lados, de 33 lados se le dice polígono de 33 lados, de 22 lados se le dice polígono de 22 lados. No te compliques, te puedes llamar así también, no hay problema. ¿Sí? Ok, profesor. Lo siento por salir, es que no el Zoom se me había bugueado y lo veía todo en pantalla de negro. Bugueado. ¿Cómo sé que sea bugueado y cómo sé que no eres un bot? Que estás entrando así, de forma... Ya, muy bien, Andy. A ver, los polígonos entonces tienen cierta denominación. Los polígonos, Ok. no te preocupes, Ander. Los polígonos también se les puede llamar polígonos equiláteros. ¿Qué son los polígonos equiláteros? Como su nombre dice, equi, que viene de la igualdad, ¿no? Igualdad de láteros, igualdad de lados, Igual. iguales lados, ¿no? Es ahí donde podemos decir que los polígonos, al ser equiláteros, tienen igualado. Entonces, este, por ejemplo, es un polígono donde me indican que sus cuatro lados, es un cuadrilátero donde sus cuatro lados tienen la misma longitud. Podría ser tranquilamente un rombo, ¿no? Pero no necesariamente puede ser un rombo, Sí. puede ser otra figura Sí, también. profe, pero no. Puede ser figura. Ese es polígono equiángulo. Ahora, polígonos equiláteros. ¿Qué son los polígonos equiláteros? Son aquellos que tienen mismos lados. Polígonos equiángulos, mira, también hay otro, mira, polígonos equiángulos. ¿Qué son los polígonos equiángulos? Son cuando sus ángulos interiores del polígono, en este caso, esto me parece que es un hexágono, todos son iguales, mira, alfa, 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 parece alfa, alfa, todos son igualitos, mira, pero no necesariamente los lados son iguales. No, mira, acá no estoy diciendo que los lados son iguales, no, solamente los ángulos, ¿no es cierto? Los ángulos, ¿ok? Los ángulos son iguales. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate, a ver, imagínate. Si tú tienes un polígono equilátero, ¿no? Y un polígono equiángulo, y se mezclan los dos, imagínate que esto es Goku, imagínate que esto es Vegeta. ¿Qué pasa cuando se mezclan? Hay una fusión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay una fusión. Entonces, ¿qué pasa cuando se fusionan? ¿Qué pasa cuando se fusionan? ¿Cómo se le llama? Se le llama polígono regular, ¿sí? Polígono regular. Cuando tienen las características de ser un polígono equilátero y de ser un polígono equiángulo, mira acá, todos los lados son iguales y todos los ángulos también tienen la misma medida. Entonces, cuando tienen las dos características simultáneamente, se le llama polígono regular. ¿Ok? No olvides eso. ¿Cómo se llama? Polígono regular. ¿Ok? Bien, ¿qué más debemos saber? Bueno, creo que está bien para calentar ahorita. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Ya hemos avanzado bastante. Vamos a ver unos ejercicios. ¿Ok? Vamos a ver. Ejercicios. Final 36. A ver, por aquí. A ver, indica cómo se denominan los polígonos. De cinco lados. A ver, ese estaba atento. ¿Cómo se denomina de cinco lados? Polígonos. De Ahí está. 5 lados sería Ya te ganó Chiara. un pentágono. Ahí está, un pentágono. Por el chat, por favor. Un ¿Sí? pentágono de 8 lados, Por el chat. octágono. Contestamos por el chat, chicos, para ver su ortografía también de paso. ¿Sí? Ok. Pentágono. De ocho lados. Octágono, me dice. 8 lados sería Por el chat, dije, por favor, octágono, como Mauricio. dijo Ander. Por el chat, Mauricio. Mauricio, no me estás escuchando. Por el chat, dijo. ¿Ya? De ocho lados, o no puedes por el chat. De ocho lados sería octágono, octógono, ¿no? Octógono, vamos a ponerle, ¿ya? Octógono. Octógono, yo tiene la segunda O, ¿no? Ahí me pone tilde.
Ahí está, ya le han puesto octágono, ¿no? Ahí está con tilde, octógono. Nadie me pone tilde, nadie me pone tilde. Y de 10 lados, ¿cómo sería? Es signo medio raro, no me gusta. Ahí está, muy bien, con tilde, muy bien. Decágono, ¿no? Ahí está, decágono. Ahí está, facilito entonces, ¿no? Facilito. Decágono, ¿no? Son nombres que reciben, nombres particulares que reciben los polígonos, ¿no? A ver, para los que tienen el libro, por si acaso estamos en la página 36, seguramente ya lo has hecho. A ver, pregunta número 2. ¿Cómo se le dice o qué representa un dodecágono? Un polígono de cuántos lados, ¿no? ¿Cuántos lados tiene cada polígono decágono? Ahí también me contestan rápido en el chat. 12, por ahí me dicen 10, cuidado, es 12. Dodecágono, dode viene de 12. En decágono, ¿cuántos son en decágono? Decágono, muy bien Jairo, muy bien Anita, muy bien Chara, 11 lados. Icoságono, haber estado atento. ¿Cuánto es icoságono? Ahí está, muy bien, no caes. Son 20, ¿no? 20 lados. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, vamos con otro, ¿ya? Está facilito esto. Esta parte está facilito. Así que aprovecho. A ver, pregunta 3 dice, ¿cuál es el resultado de sumar el número de lados de un nonágono y el número de lados de un heptágono? ¿Ah? ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es el resultado? Ya me contestan ya por ahí. Muy bien, Anita. ¿Cuál es el resultado de sumar el número de lados de un... ¿Cuántos lados tiene un nonágono? 9. ¿No es cierto? Con el número de lados de un heptágono. ¿Cuántos tiene el heptágono? 7. ¿Sabe sumar o no sabe sumar? Claro. ¿Cuánto sale eso? 4 al cuadrado. Muy bien, por ahí 4 al cuadrado anda. 16, ¿no? 4 al cuadrado. Muy bien, anda. Excelente. Problema número 4. A ver qué nos dice el problema número 4 de la página 36 para el el libro. Dice, indica dos características con respecto a los elementos de un polígono regular. Facilito. A ver, ¿cuáles son las dos características de un polígono regular? A ver, característica 1. A ver, ¿cuál es la primera característica? Son equiláteros. Claro, son equiláteros. Ahí está, excelente, muy bien, muy bien. Si yo digo son equiláteros, quiere decir que tienen la misma medida a sus lados, ¿sí o no? Muy bien, Charita, muy bien. Son equiláteros, ¿no? Con eso lo mato, la primera característica. Y la otra, ¿cuál sería? Y equiángulos. Muy bien, Chara. Ahí poniendo participación a los que comentan. Y son equiángulos. Esas son las dos características que tiene. Que tiene quién? Equiángulo, ¿no? Equiángulos. Ok, equiángulos. A ver, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, problema 5. A ver, problema 5. Vamos a poner esto acá un ratito. A ver, un momentito. Vamos a... A ver. Problema 5, ¿no? Toca problema 5. A ver. Dice, haya la diferencia. Dice, haya la diferencia entre el número de lados de un pentadecágono y un hexágono. A ver, ¿cuánto vale eso? Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Listo, hay la diferencia entre el número de lados de un pentadecágono y un hexágono. A ver, chicos. 9 me dice. Claro, ¿no? Un pentadecágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 15, ¿no? 15 laditos. Ahí está. 15, ¿no? Y hay que restarlo con un hexágono que tiene 6 laditos, ¿no? 6 laditos y eso sale 9. Listo. Última pregunta, ¿eh? Última pregunta. A ver, esperemos que alcance acá. Esperemos. Ya lo tapo ese. Dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Un polígono regular es un polígono convexo, ¿verdadero o falso? Sí, ¿no? Es verdadero, ¿no? Un polígono regular puede ser un polígono convexo. Es más, debe ser un polígono convexo, no cóncavo, porque todos sus ángulos deben ser iguales. Entonces, un polígono regular debe ser un polígono convexo. Sí, eso es verdadero. Eso es verdadero. Sí, señores, verdadero. Polígono convexo es aquel polígono donde todos sus ángulos son menores que 180 grados. ¿Cierto? Entonces me dicen, ¿un polígono regular es un polígono convexo? Sí. Todos sus lados deben ser iguales, ¿no? Y está dentro de los convexos, y puede ser, sí, de todas maneras.
Es más bien, es un polígono convexo, un polígono regular. Un polígono equilátero es siempre un polígono cóncavo. Es siempre, dice, en la palabra siempre. ¿Será siempre un polígono cóncavo? No necesariamente, puede ser un polígono convexo, ¿sí o no? Entonces, esto es falso. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un polígono convexo y no es cóncavo, no, o sea, siempre, no, definitivamente no. A ver, es un polígono equiángulo, todos sus lados tienen igual longitud. A ver, ¿qué dices ahí? ¿Verdadero o falso? En la C, en un polígono equiángulo, todos sus ángulos, o perdón, todos sus lados tienen igual longitud. Eso es falso, ¿no? Equiángulo quiere decir que todos sus ángulos tienen la misma, ¿no? Medida. Eso es falso, ¿no? Muy bien a los que contestan falso. Claro. Y además no sé si tiene igual longitud. No, sí, está bien, tiene igual longitud. Un cuadrado es un polígono regular. A ver, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? Un cuadrado es un polígono regular. ¿Qué dices? Claro, eso es verdadero, ¿no? Cuadrado, polígono regular, porque todos sus ángulos valen 90 grados y todos sus lados tienen la misma longitud. Bien, chicos, terminamos con la parte de polígonos. Pero aún nos queda un poco más de teoría, ¿no? Cuando te piden, por ejemplo, te dicen, ¿no? Problemas clásicos, haya la cantidad o la suma de los ángulos internos de un determinado polígono, ¿no? ¿Cómo se halla la suma de las medidas interiores de un polígono? Vamos a emplear la siguiente fórmula. Mira, en todo polígono de n lados, la suma de las medidas de los ángulos interiores se calcula mediante esta relación. SI. ¿Qué significa SI? Suma de ángulos interiores. Por ejemplo, del triángulo. Mira, del triángulo. El triángulo, ¿cuánto valen sus ángulos interiores? La suma de sus tres ángulos interiores, porque tiene tres, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la suma de los tres ángulos interiores? ¿Cuánto vale? A ver, chicos, cultura general, hemos visto triángulos. ¿Cuánto vale alfa más beta más teta? A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale? 180 grados. Muy bien. Ahora, si nosotros reemplazamos en esta fórmula, debe ser 180. N, ¿qué significa? La cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Sería 180 por 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 3 menos 2 es 1, ¿no? Entonces queda 180 por 1 y eso queda igual a 180. Listo, verificado. Verificado. A ver, vamos con otro. ¿Qué pasa si tengo un cuadrilátero? Uy. ¿Qué pasa si tengo un cuadrilátero? Si tengo un cuadrilátero, ¿qué pasa? A ver. Si tengo un cuadrilátero. ¿Sí? Si tengo un cuadrilátero, la suma de sus cuatro lados es 360, ¿sí o no? Claro, eso nosotros sabemos, lo hemos estudiado en cuadriláteros, esto es 360. A ver, verifiquemos en la fórmula, sería 180 por, ¿cuánto vale n? N ahora vale 4 porque tiene 4 lados el polígono, entonces tengo que ponerle 4. 4 menos 2, entonces sería 180 por 2. 180 por 2 es 360, como yo sabía, ¿no? La suma de los cuatro ángulos es 360 grados, ¿sí? Ahora, yo digo de un pentágono, ¿no? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un pentágono? Bueno, yo sé que es 540, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a reemplazar 180 por 5 menos 2, o sea, va a ser 180 por 3, ¿y cuánto vale eso? 540. ¿Ok? Una forma de verlo, aparte con la fórmula, obviamente, es dividirlo, mira. Voy a trazar una diagonal y me voy a dar cuenta que arriba tengo un triángulo donde estos cuatro ángulos, perdón, donde estos tres ángulos valen 180, ¿sí o no? Los tres ángulos de rojito valen 180. Y abajo tengo un cuadrilátero, ¿sí o no? Tengo un cuadrilátero abajo. Y esos cuatro ángulos de abajo valen 360, ¿sí o no? Si yo sumo los ángulos de rojo con los ángulos de naranja, ¿no? Son los 5 ángulos que tiene el pentágono, ¿no? O sea, yo estoy sumando 180 más 360. ¿Y cuánto sale eso? 0, 14, llevo 1, 540. ¿Sí o no? Ahí lo verifico. Entonces, aprende la fórmula, ¿ya? Para cualquier polígono convexo, ¿sí? La suma de los ángulos interiores, ¿sí?
es igual a 180 multiplicado por n menos 2. Y eso vamos a ver ahora en algunos ejercicios. Sí, en algunos ejercicios. Otra fórmula. Sí, otra fórmula que debes conocer. Cuando tienes la suma de las medidas de los ángulos exteriores. Bueno, es una constante, chicos. Siempre va a ser para todo polígono, siempre va a ser 360 grados. No de los ángulos interiores, sino de los ángulos exteriores. Siempre va a ser 360 grados para cualquier polígono, cuadrado, triángulo, pentágono, hexágono, coságono, para cualquier. Cuando te mande a calcular la suma de ángulos exteriores de un polígono, eso es 360. ¿Ok? Ahora, si te pido el número de diagonales de un vértice, de un cuadrilátero, ¿cuánto es? Siempre va a ser n menos 3 de un vértice, el número de diagonales de un vértice. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, vamos con los casos más sencillos, ¿ya? Con los casos más sencillos. Por ejemplo, de un cuadrilátero. Ahí está, de un cuadrilátero. A ver, de un cuadrilátero. ¿No? Ahí está. Quiero los diagonales trazados de un vértice. De un solo vértice, de este. Acá trazo uno. ¿Podré trazar otro? De un vértice nada más, de un vértice. Uno. ¿Podré trazar otro? Ya creo que no, no solamente uno. A ver, si reemplazamos en la fórmula, ¿cuántos lados tenía ese? 4. 4 menos 3, 1. Así está bien, profe. De un cuadrilátero tiene una diagonal trazada de un vértice. A ver, de un pentágono, o vamos a hacerle mejor de un hexágono. A ver, de un hexágono de 6 lados. Ahí está. Este es un hexágono, tiene 6 lados. Vamos a agarrar un vértice. Ahí está, un vértice, este vértice. Y trazamos diagonales. 1, 2, 3. De un solo vértice, 3. ¿Está bien o no? A ver, si es hexágono es 6. 6 menos 3, así pues 3, ¿no? Facilito, ¿no? Así, profe, facilito. Pero si yo quiero calcular todas las diagonales, ahí sí voy a emplear otra fórmula, la última, ¿no? Para hallar el número de diagonales de un polígono, ahí sí el total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? Y esa es la última, solamente habían 4 formulitas, ¿no? Por ejemplo, del cuadrilátero, perdón, de un cuadrilátero. ¿Tú sabes que un cuadrilátero cuántas diagonales tiene? A ver, tiene 2, ¿no? A ver, reemplazamos, tiene 2. Hacemos la prueba, 2, tiene 2. Todas estas fórmulas se demuestran por inducción, chicos, ¿sí? Tienen 2, ¿no? A ver, vamos a ver. Reemplazamos, como es de 4, reemplazamos. Sería, donde dice n, 4. 4 por 4 menos 3 dividido entre 2. A ver, ¿saldrá 2? A ver, acá sale 4 por 4 menos 3 es 1 sobre 2. Sí, profe, sale 2, 4, 2. De un pentágono, a ver, ¿te acuerdas de un pentágono? ¿Cuántas diagonales tenía un pentágono? ¿Cuántas diagonales tenía un pentágono? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Vamos a poner acá un pentágono. Tiene 5, ¿sí o no? Es el único pentágono, es el único polígono que tiene, el único polígono que tiene igual cantidad de lados y diagonales es el pentágono. Es el único, mira, vamos a trazarlo ya. 1, 2, 3, 4, perdón, por ahí me da 4, y lo tracé este, 4, el mismo, 4, no, 3 más, 3, 4 y 5, ahí están, 5 diagonales, ahí está, había trazado la misma, 5 diagonales. A ver, no hay otra, ¿sí? Mira, acá se forma un pentágono chiquito también, mira, adentro, ¿sí? Si te has dado cuenta, un pentágono chiquito, se le entrega pentagonal, ¿no? A ver, reemplazamos, sería 5, donde dice n, por 5 menos 3, dividido entre 2. Por cierto, ¿cuánto es 5 menos 3? 2, ¿no? Se va con el 2 de acá, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 5, ¿no? Ah, sí, tiene 5, Diego. No. Con esas cositas que hemos aprendido, vamos ahora a hacer algunos problemitas, ¿ya? Unos problemitas más. A ver, unos problemitas más. Ejercicios, problema página 37. Listo. Página 37 para los que tienen el libro. Dice, haya la suma de las medidas de los ángulos interiores de un hexágono. Un hexágono es un polígono que tiene 6 lados. La suma de la medida de los ángulos interiores, le hemos llamado SI, se calcula como 180, muy bien, Charita, 180 por n, muy bien, Charita, por n menos 2, ¿no es cierto? Así hemos visto, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? En esta ocasión, n va a valer 6, entonces la suma de ángulos interiores de un hexágono va a ser igual a 180, ¿cierto? 180
por 6 menos 2, ¿no es cierto? Por 6 menos 2, ¿por qué 6? Porque estamos dando un hexágono. O sea, sería 180 por 4, haciendo un esfuerzo mental. ¿Cuánto sale eso, muchachos? 180 por 4, eso sale 700, ¿no? 760, no, 720. 720 era 1, 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 1, 4 más 3, 7. Y esta sería la respuesta a esa pregunta tan elemental, fácil y sencilla, como te has podido dar cuenta. A ver, vamos con otro problemita. Problema 2. A ver qué dice. Determina la suma de medidas de los ángulos interiores de un nonágono. De un nonágono. La suma de medidas de ángulos exteriores de un nonágono, de un polígono de 9 lados. La suma de ángulos exteriores S. ¿Cuánto vale, chicos? ¿Cuánto vale? 1260, me dicen por ahí. 300, claro, no, muy bien, Jairo, es 360. Estamos hablando de los ángulos exteriores. Para cualquier polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre va a valer 360. No me estés usando la fórmula de arriba. No me estés usando la fórmula de arriba. Te dicen ángulos exteriores. Acá te han dicho ángulos interiores. Te dicen ángulos interiores, usa la fórmula. Te dicen ángulos exteriores, eso siempre va a ser 360. Sabemos que para cualquier polígono, la suma de sus medidas de sus ángulos exteriores es siempre 360. Sí, pasa. Está bien que te confundas acá, para que en el examen no te confundas. Está bien, porque ya en el examen ya no te confundes. Eso está de hecho, de ley. ¿Sí? No, no hay ni vuelta que dar. A ver, chicos, vamos con otro problemita. Vamos a ver, otro problemita. Problema 3. A ver, me dice, ¿cuánto miden los ángulos interiores de un dodecágono regular? Oh, a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto miden los ángulos interiores de un dodecágono regular? Ángulos interiores. A ver, de un dodecágono. A ver, vamos a ver, chicos, vamos a hacerlo con calma. Estoy aquí, nadie nos apura. Acá no me están preguntando la suma de todos los ángulos interiores, no, me dice cuánto miden los ángulos interiores. O sea, si todos los ángulos interiores fueran distintos, tendría el problema de hallar cada uno. Pero como me hablan de un dodecágono regular, ahí está la palabra también, dodecágono regular, todos los ángulos deben valer lo mismo, ¿sí o no? Me piden justamente la medida de ese ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? A ver, nos ponemos a pensar. De un cuadrado, es un polígono regular, de un cuadrado, mira, es un cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la medida de sus ángulos interiores de un cuadrado? Un cuadrado es un cuadrilátero, es un cuadrilátero regular, es un cuadrado, ¿cuánto vale? Vale lo mismo, ¿sí o no? 90, ¿no? 90, ¿sí o no? ¿Qué es lo que he hecho? Si yo sé la suma de todo, que es 360, ¿entre cuánto lo divido para hallar que es 90? Entre 4, ¿por qué entre 4? Porque tiene 4 lados. Igual si fuera un triángulo, ¿no? ¿Cuánto mide todo? Y es regular. Si es regular, tú sabes que esto vale lo mismo, ¿no? Alfa, alfa, alfa. Tú sabes que vale 60. Pero como la suma de todo vale 180, ¿entre cuánto lo divides? Entre 3. Entonces, ¿qué voy a hacer arriba? ¿Qué voy a hacer arriba? Voy a hallar la suma de todos los ángulos interiores. ¿Y entre cuánto lo voy a dividir? ¿Entre cuánto lo voy a dividir? Entre 12, pues, para saber cuánto vale ese ángulo, que es igual, ¿no? En todos, ¿no? En todos sus ángulos interiores son iguales. Entonces, primero voy a hallar la suma de ángulos interiores. Acompáñame, ¿ya? La suma de ángulos interiores. A ver, ¿a qué será igual? Bueno, eso es igual a 180, ¿no es cierto? Tú ya sabes, por n menos 2, ¿no? Donde n en esta ocasión va a valer 12. ¿Sí o no? Va a valer 12. Entonces me queda 180 por 10, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? 1800, ¿cierto? 1800. Es la suma de todos los ángulos. Ahora yo quiero la medida m del ángulo interior. Bueno, debe ser igual, del polígono regular, ¿no? Debe ser igual a 1800 entre 12. A ver cuánto sale eso, chicos. Eso sale, claro, muy bien. Eso sale 150 graditos. Esa es la respuesta. O sea, en el dodecágono, ¿sí? Todos sus ángulos interiores valen 150 grados. Todos. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Listo, ahora vamos con otro problemita. Vamos con otro problemita. Problema 4. Dice, ¿cuántos lados tiene un polígono cuya suma de medidas de sus ángulos interiores es 1080? A ver, es 1080. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de medidas de sus ángulos interiores
es 1080. Oye, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me están preguntando? El número de lados. ¿Y qué me están dando de dato? La suma de ángulos interiores. O sea, ¿voy a usar esta fórmula de arriba? Sí, la voy a usar. La suma de ángulos interiores es igual a que a 180 por n menos 2. ¿Por qué voy a usar esa fórmula? Porque me están dando de dato la suma de las medidas de sus ángulos interiores. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 1080. Si yo reemplazo el 1080, ¿qué voy a conseguir? Una ecuación en donde voy a tener a quién como incógnita, al n, ¿sí o no? ¿Y n qué me representa? El número de lados, ¿no? ¿Cuántos lados tiene un polígono? N, ¿sí o no? Entonces, resuelvo la ecuación nada más. Oye, cuidado, me estés multiplicando, ¿ah? A ver, ¿cómo va a ser eso? El 180 pasa a dividir a 1080. Esto vale 1080 entre 180. A ver, ayúdame, ayúdame. Tú que eres matemático y nadie te gana. 6, muy bien, 6. Entonces 6, perdón, 6 es igual a ¿qué? A n menos 2, ¿no? ¿Cuánto vale n, chicos? ¿Cuánto vale n? ¿N cuánto vale? No me digas 4, ¿ah? Me rayo ahorita. ¿Cuánto vale n? Ah, ya, muy bien, 8. No me digas 4, pues no me digas 4. 8, porque pasa a sumar, ya. Entonces el polígono, ¿cómo se llama? El polígono es un octógono. ¿Cuántos lados tiene? Ah, no, me pregunta cuántos lados tiene. No tiene 8 lados. Tiene 8 lados. Claro, es un octógono. No tiene 8 laditos. Ahí está, tiene 8 lados. Y así de fácil y sencillo, muchachos. Es un octógono, pues, es un octógono. Bien, chicos, vamos ahora a continuar. Si todavía hay tiempo, podemos avanzar. 2 problemitas más. Nos quedan 6 de lo que es de polígonos. No hay problema. A ver, vamos por aquí. Y en la próxima clase haríamos circunferencia también, ¿ok? Página 38 para los que tienen el libro. Problema 1. Dice, calcular la medida de uno de los ángulos exteriores de un polígono de 12 lados. Calcula la medida de uno de los ángulos exteriores de un polígono de 12 lados. Ahí está. Bueno, nuevamente, calcula la medida de uno de los ángulos exteriores, me dicen, ¿no? De uno de los ángulos exteriores de un polígono de 12 lados. La pregunta no me gusta. No me gusta, no me gusta. ¿Cuánto mide la medida, la suma de la medida de los ángulos exteriores? Bueno, eso es 360 grados, ¿no? Entonces, si me dicen uno de los ángulos exteriores, esto es muy, ¿cómo te puedo decir? Esto es muy irrelevante, ¿podría ser la palabra? No, de un polígono de 12 lados, pero que sea regular, ¿ya? Porque si no, no se va a cumplir. Hasta podría ser equiángulo, pero tiene que ponerme acá que sea regular, o equiángulo, cualquiera de los dos, ¿ya? Ahí sí, como tiene 12 lados, tú sabes que todos los ángulos exteriores van a ser iguales, ¿sí o no? Pero no me han dicho que es regular. Entonces, la medida del ángulo exterior debe ser igual. Ahora sí, 360 entre cuánto, como son 12 ángulos exteriores, entre 12, ¿no? La medida del ángulo, perdón, se pone así, la medida del ángulo, ahí está la medida del ángulo exterior, debe ser igual a 360 grados entre 12. Ajá, muy bien, chicos, y eso sale 30 grados. Acá vamos a corregir lo que en el libro le ponen regular, ¿ya? Regular. O también podría ser equiángulo, ¿sí? Ok, podría ser equiángulo. A ver, chicos. Problema 2. Problema 2. Dice, ¿cuántos lados tiene un polígono regular cuyo ángulo interior mide 120 grados? Ahí sí son claros. El ángulo interior vale 120 grados. Entonces, primero tengo que saber de qué polígono se trata, ¿no? Eso es lo que me piden, ¿no? Quiero saber de qué polígono. Ahora, el ángulo interior vale 120. ¿Te acuerdas cómo calculamos la medida del ángulo interior de un polígono regular? La medida del ángulo interior. Como la suma de todo dividido entre qué? Entre la cantidad de lados que tiene, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Lo acabamos de hacer hace un ratito, ¿sí o no? Hace un ratito, ¿no? Sumamos todos los ángulos y lo dividimos entre eso, y eso debe ser igual a ¿qué? Por dato, a 120 grados, ¿sí o no? Por dato, ¿sí o no? Ya está, pues ya está. ¿Cuánto es la suma de ángulos interiores? Eso yo lo sé, profesor. Eso es 180 por n menos 2. ¿Sí o no? ¿Dividido entre cuánto? Dividido entre n. Y eso debe ser igual a 120 grados. De acá voy a hallar n. De acá voy a hallar n. Ayúdame, acompáñame, por favor, ¿ya? Vamos a hacerlo juntos. 180, vamos a poner por acá, por n menos 2, copio lo mismo, por n menos 2. Y este n que está aquí, que vaya a multiplicar el 120, quedándome así. Igual
120 por n. Profe, elimine un cerito. ¿Se vale? Sí, es como si sacaras décima. Es como si sacaras décima. Profe, 18 y 12 tienen sexta. Sexta 2, sexta 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3n menos 3 por 2 es 6. Y eso es igual a 2n. 2n pasa a restar y menos 6 pasa al otro lado en forma positiva. N vale 6. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular donde su ángulo mide? Tiene 6 lados. Es un hexágono, ¿no? Tiene 6 lados. Estábamos ante la presencia de un hexágono. Te das cuenta que se va complicando un poquito, ¿no? Cada vez que sabemos más. Bien, chicos, nos queda un minuto y todavía nos queda tiempo. Sí, ¿por qué no? Vamos. A ver, una pregunta fácil. Una pregunta muy fácil, según lo que hemos visto. Dice, ¿cuántas diagonales se puede trazar desde un vértice de un endecágono? Facilito, profe. Según la fórmula, eso es el número de diagonales de un vértice, es n menos 3, ¿sí o no? Claro, sería 11 menos 3. Se pueden trazar 8 diagonales, profe, de un vértice, ¿no? De un polígono de 11 lados. Último, nos queda un minuto exacto. Vamos, para que en la próxima clase nos quede 2 problemas nada más. Determina el número de diagonales que se puede trazar desde un polígono de 13 lados. Facilito. Número de diagonales. Acuérdate cómo se calcula el número de diagonales. Profe, eso es n por n menos 3 dividido entre 2. ¿De cuánto vale n? N vale 13, porque hay un polígono de 13 lados. 13 menos 3 es 10. 10 entre 2, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto sale eso, chicos? 13 por 5, ¿no? 13 por 5, ¿cuánto es? 65. Chicos, nos queda 20 segundos. ¿Podemos hacer uno más? No, ya, la próxima clase, ¿ya? La próxima clase.